casi chaplinesco, ¿verdad? Hacer la consideración de lo que dice Marito. Por lo siguiente, resulta que Marito dice que él no le critica a los que le critican y que está acostumbrado a los que le critican porque todos los días lo le critican. Más o menos casi a Shinjaranga. Pero aparte de eso, resulta que miente asquerosamente. Porque cada vez que se le encuentra un fato a Marito, la primera estrategia es justamente denigrar, humillar y descalificar a los que denuncian hechos de corrupción. Y ahí podemos hacer un relatorio de sus grandes epítetos. Primero, por supuesto, pillos y peajeros. Y resulta que el pillo y peajero era él tratando de hacer un feroz negociado con el acta secreta de Itaipú. Después pasamos, si vamos a ir a los últimos casos de los insumos médicos y toda la corrupción detrás, resulta que al final éramos payasos, éramos figuretis, éramos terroristas, éramos desestabilizadores. Y después tenemos la versión más femenina de todo, digamos, que es que somos cretinos. O sea, esos son los calificativos que usa Marito para referirse a la ciudadanía cuando resulta que le pillan sus fatos. Y hay que reconocer una cosa, pues tampoco tenemos que creernos atribuirnos de la ciudadanía. Esa es una partecita mínima de lo que nosotros pillamos. Ese ni el 2% de todos sus chanchullos lo que nosotros estamos pillando. De todo modo, como es tan angurriento, se enoja, se picha, zapatea, insulta, y ahora resulta que él no critica a los que le critican. Mentira, de todo nos tratan. O sea, pero bueno, eso simplemente para poner en contexto, digamos, no sé, sus palabras, sus aseveraciones, lo cual revela que en algún momento, no sé si él está consciente o no del mundo en el que vive, o está consciente de lo que él mismo realiza, ¿verdad? Porque una cosa es que que yo me haga del pelotudo, pero otra cosa es que resulta que sea tan consciente de que efectivamente lo primero que hace siempre es ofender y despotricar a todos los que les criticamos y todos los que exponemos hechos de corrupción. Y resulta que al final él, a Xinjiang, pobrecito, él no le critica a todos los que le critican y todo el día lo le critican. Pero al pedo, según él, le criticamos. Por Dios. O sea, Marito tiene que estar fuera. No hay mucho que pensar al respecto. Y al final es todo una cuestión de un fino equilibrio ahí que no sabemos si es para bien o para mal, pero resulta que la embajada americana no le quiere a Horacio, no quiere Horacio Cartes, no quiere saber nada de Hugo Velázquez. Resulta que al final Cachito Salomón también dicen que no están en condiciones de asumir si es que algo pasa. O sea, una cantidad de situaciones que se dan, por lo cual realmente se sigue con Marito, no por una cuestión de elección, sino porque justamente ya no hay opción. Ese nomás es el tema. Y esa es la parte que él está perdiendo una gran oportunidad. Porque si él cree que todavía le va a caer simpático y que es eficiente y no es corrupto, no. O sea, no es así. Pero tiene una gran oportunidad, así como dije varias veces, en el caso particular de Horacio, tiene una gran oportunidad de hacer algo por este país. Que evidentemente le chupa tres cominos, ¿verdad? Porque no hace nada. O sea, cada caso que se levanta, cada objeto que se toca, cada objeto que se investiga las licitaciones están amañadas, direccionadas, sobrefacturadas. Y ahora estamos peleándonos por el tema del teclado de oro y el mouse de oro. Y resulta que quieren tratar de justificar lo injustificable, ¿verdad? Y aún así, aunque sean teclados especiales para cuestiones médicas, de tomografía, ese tipo de cosas, y mouse especiales, que no lo son, pero digamos que lo sean, tampoco la diferencia de precio es significativa para lo que se está hablando. Estamos hablando de 2 millones de guaraníes por cada mouse y estamos hablando de casi 7 millones de guaraníes por cada teclado. Ni aunque fuera para la NASA no cuesta esto, cada teclado. Así nomás de sencillo es. Y están queriendo tapar el sol con un dedo y ahora dicen, no, pero resulta que eso luego incluye el mantenimiento y eso lo incluye que pobrecitos los técnicos tienen que irse a recorrer, sí, alta tecnología.
Y eso significa luego que los técnicos, incluye el tema que los pobres técnicos tienen que irse al interior a recorrer para limpiar, para hacer mantenimiento. Déjense macanear. Un teclado no puede costar 7 millones de guaraníes. Y un mouse, un ratón, no puede costar 2 millones de guaraníes. Y resulta que se hacen las denuncias que se instalaron inicialmente a través de Ignacio Pidal en las redes y cobró fuerza. Y ahí recién resulta que los medios de comunicación se hacen eco del hecho. Y después de mucha repercusión en las redes sociales, resulta que recién el impoluto Pablo Seitz de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, resulta que ahí recién toma conocimiento. Y lo único que atina a decir es que, ay, ups, una vez más se les escapó. Pero que van a investigar y van a ver y van a tratar de analizar qué pasó, etcétera. O sea, acá es una película muy perversa la que se está viviendo, ¿verdad? O sea, acá es o sea, la, parece los unos contra los otros, o sea, parece el gobierno contra el pueblo. O sea, los del gobierno dicen, nosotros vamos a ir robando todo lo que se nos antoje. En la medida que el pueblo pille, y entonces vamos a dejar, y ahí vamos a dejar. Ah, bueno, sí, me pillaste, discúlpame. Y sigo robando. Es una locura. Es insostenible este tipo de gobierno de esa manera. Ni con el apoyo de la embajada americana que pueda tener Marito. Esto es ingobernable. Bueno, eso es por un tema, por un lado. Por otro lado, tenemos el caso grave de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es lo que pasó con Rodrigo Quintana y es por lo que va a tener que responder más tarde o más temprano el señor Horacio Cartes. Y así como veo también José Ortiz. Esto no prescribe, señores. Artículo 5 de la Constitución Nacional, que ahora van a tener ya dos artículos para tocar cuando se quiera modificar la Constitución Nacional, ¿verdad? Van a querer tocar el tema de la reelección y van a querer tocar el artículo 5, que habla que los crímenes de tortura y de terrorismo de Estado no prescriben. O sea, Horacio Cartes puede llegar a la edad de Pinochet y se te va a tratar exactamente como se le trató a Pinochet. O podés llegar a la edad de Montanaro, así como vino al Paraguay, y lo mismo te va allá en Cana. Ese no es el tema que tienen que pensar. Y lo mismo tenés que pensar vos, Marito. Lo que ocurrió con el tema de los militares es una cuestión bastante grave. Grave por donde se lo mire, ¿verdad? Porque vamos a tratar de desmenuzar el tema rápidamente. Así como van las cosas, y yo quiero que las autoridades nacionales y los investigadores hoy eh, desinstalen el hecho de que aparentemente, informaciones que yo estoy manejando, hay cuestiones que nos cierran en la muerte del militar Marcos Agüero. Así como va, aparentemente fue el balazo que recibió fue realizado por un arma de sus camaradas. Así de grave es esto. Yo creo que los que tienen que hacer la autopsia, los que tienen que hacer la trayectoria de la bala, los que tienen que estudiar el tema de la bala y los fusiles usados en aquel día fatídico, y todo tiene que estar a disposición. El tema nomás es que ya comienzan a haber algunas cuestiones, ¿verdad? O sea, se perdieron ya el tema, ya nadie se sabe exactamente si participó o no participó, ya no saben qué fusiles se usaron ese día, etcétera. Entonces, es una cuestión grave porque acá se tiene que arrojar luz y se tiene que arrojar transparencia a lo que ocurrió realmente. Porque lo que vino después, usando como excusa la muerte del militar Marcos Agüero, resulta que es terrorismo de Estado. Agarraron y llevaron, les sacaron de sus camas a menores de edad, varones y mujeres, y los torturaron toda la noche. Fueron incomunicados y se les privó de asistencia legal. Eso se llama terrorismo de Estado. Y es un tema demasiado grave. ¿Qué hacen hoy, por supuesto, la gente de la milicia, donde
yo creo que sí o sí le tiene que costar el puesto a toda la cúpula militar, incluido, por supuesto, el hermanito eh, de nuestro vicepresidente Hugo Velázquez, eh, con todo el manejo de la Marina. Pero ¿qué es lo que hicieron de momento? Y de momento, por supuesto, le cambian al el jabón más frágil. Hoy lo cambian al capitán Walter Díaz, que es el que estuvo comandando todo el operativo terrorista ese día fatídico. Casualmente, ¿qué es lo que hacen con eso? Tratan de desinstalar ya un tema que no tienen forma de sostener. Lo que ese día ocurrió se llama terrorismo de Estado. Secuestrar niños, secuestrar chicos, secuestrar chicas, menores de edad, garrotearlos, torturarlos toda la noche, tenerlos incomunicados y no brindarle asistencia legal se llama terrorismo de Estado. Y contra eso tienen que ser totalmente imputadas las personas que participaron, todos los militares. Y la gran pregunta que nos hacemos es, y de vuelta siempre la pregunta que yo me hago desde el punto de vista tecnológico, pues yo pues soy medio todavía no sé, del viejazo en ese sentido. Y a veces tengo que decir, en varias ocasiones, digo, che, hay que agradecerle mucho a Steve Jobs todo este tipo de cosas. ¿Qué pasaba si no existían los celulares con las cámaras? Ustedes se pueden imaginar lo que hubiera sido, las cosas que se hubieran montado y cosas que se siguen montando, se siguen armando, se siguen escondiendo. Hoy con la cantidad de filmaciones que existen, porque todo el mundo estaba con su celular filmando y casualmente también habían cámaras prendidas donde mostraban la tortura a la cual eran sometidos los menores de edad, es terrorífico. Y después, lo que queda al día siguiente, por supuesto, ante la movilización de toda la ciudadanía, eh, todos los chicos totalmente lacerados, golpeados, garroteados, y hoy no saben cómo tapar, hoy no saben qué hacer. Pero yo les digo nomás una cosa, señores, señores autoridades nacionales. Lo que hicieron ese día se llama terrorismo de Estado. Y sería bueno, Marito, que si tarde o temprano, alguna vez, no digo hoy, porque hoy tienen todavía mucho poder, que esto es lo otro, pero ustedes tienen que analizar y leer un poco de historia, como ya dije varias veces, y analizar y ver qué va a pasar dentro de 5 años, 10, 15, 20, 25. El mundo cambia, señores. Esa es la parte que de repente ustedes son muy cortoplacistas, muy miopes. Yo sí soy miope de vista, ¿verdad? Pero ustedes son miopes intelectuales. O sea, no ven lo que están, lo que se viene. No, no ven lo que ustedes mismos se están haciendo a ustedes mismos. Esto es grave lo que están haciendo. Y creer que se van a salir con las suyas nomás. Y es muy reí, muy pueril es pensar ese tipo de cosas. O sea, es muy tonto lo que están pensando y lo que están analizando. Y sus grandes asesores estratégicos, que es lo que le dicen ciertas cuestiones. Quiero ver el día de mañana dentro de 10 o 20 años, si están al lado de ustedes tratando de darle cariñosito o ponerle el hombro ahí para que ustedes lagrimen con sus lágrimas de cocodrilo. Porque esto se va a voltear. Y no hoy, no mañana, no dentro del año que viene. Hay que mirar a largo plazo, muchachos. A 10, 20 años hay que mirar todo esto. Y esa es la parte donde nos están viendo. Entonces, este tema es muy grave lo que pasó, el terrorismo de Estado al cual fueron sometidos, el terrorismo de Estado al cual fueron sometidos estos muchachos, eh, no está bien, es un antecedente grave. Los medios de comunicaciones trataron de tapar el tema, no tocaron el tema. Ya a presión de las redes sociales nuevamente, más o menos algo comenzaron a tocar. Y por supuesto, dentro de las redes sociales, las grandes granjas de troll, de los grandes asesores comunicacionales del gobierno y de los grandes medios de comunicaciones estuvieron operando en contra, ¿verdad? Tratando de instalar un terrorismo de Estado como si fuera y tratar de pasarlo como si fuera que es algo normal. Esto es grave, señores. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Lean, por favor. Es demasiado claro. Y hay una palabra crucial, imprescriptibles. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza, señores. Y no están mirando a futuro.
Imprescriptible no es dentro de 2 días, no es dentro de un mes, no es dentro de 10 años, es dentro de 20, puede ser 25. Ese es el tema. Y nos están mirando. Entonces, es una cuestión que yo creo que hay que profundizar. Y amén de todo eso, yo creo que hoy las autoridades tienen que convencer a la ciudadanía qué es lo que pasó esa noche. Así como está, y va a ser muy difícil, pero así como está, es lo que se llama normalmente, que ¿cómo le llaman los militares? Fuego amigo. Aparentemente, el disparo que acabó con la vida del militar Marcos Agüero provino de un fusil de uno de sus camaradas. Así es. Vamos a una pausa y volvemos. Cada vez que enciendes tu radio en la 1030, nosotros estamos donde vos estás. La inmediatez de los sucesos requieren un análisis y síntesis inminente. Lo más actual de lo que sucede y no sucede requiere de la observación de don Hugo Biederman. Hoy es un día no muy feliz para nuestra emisora, para los compañeros de trabajo, para los periodistas en general. Falleció Miguel Oscar Domínguez, un compañero por muchísimos años. Su voz, su personalidad va a continuar por siempre en nuestra memoria, obviamente. Realmente una pena porque una persona, un libro abierto, un periodista multifacético, como se dice oralmente, tuvo su inicio en deportes, pero así también tenía una capacidad tanto intelectual y de expresión. Lamento mucho la información que recibimos. No, son presiones normales. A su no familia, tienen forma de justificar a ya sus amigos y por supuesto la 1330 una vez más está de luto en el día de hoy y bueno, tenemos una persona más guiándonos desde el cielo. Se va a encontrar seguramente con su amigo, don Enrique Torres. De lunes a viernes, de 8 a 9:45 de la mañana, Hugo Biederman nos acerca a la opinión responsable en Ramos Generales, aquí en la 1330, donde está lo que importa y aporta. Para comunicarte telefónicamente con la 1330, llama al 021-728-9333. Esto es Artículo 26, A26, con el análisis crítico de Hugo Portillo. Sin censura, sin censura. Justicia, economía, política y lo que el momento actual lo requiere. ¿No? Bueno, seguimos con el artículo 26. Otro tema que quería mencionar simplemente porque se tocó de vuelta el día de hoy o de ayer, creo que fue, y que tiene que ver con la ONG Coro de Ciegos o algo así. Y toco el tema en particular, pero para seguir instalando una cuestión que yo ya lo dije desde el primer momento. El gobierno, el Estado, tiene que cortar todo tipo de aportes y desembolsos a las ONGs, sea del título que sea. En el caso particular de Coro de Ciegos, genial, espectacular, pero no hay forma de hacerle seguimiento a esos montos, sean 100 millones, sean 400 millones, sean 1.000 millones. Es muchísima plata, señores. Es plata de los contribuyentes, es plata de los ciudadanos, es nuestra plata. No pueden usar de esa manera. ¿A quiénes se van a pedirle estas personas? Se van a pedirle a los parlamentarios para que incluyan dentro del presupuesto o para que le restituya su presupuesto, etcétera. Pero está mal, porque la plata la estamos poniendo nosotros, el pueblo, pero el que se lleva el crédito político supuestamente son los parlamentarios. Pero no es ese luego el punto. A mí realmente tengo una cuestión muy clara en ese sentido. Las ONG, ¿saben lo que significa ONG? Justamente lo que no son. Pero les digo, ONG significa organización no gubernamental. Y resulta que al final la mayoría termina recibiendo
plata del Estado y solamente vive de la plata del Estado, o sea, de la plata nuestra. Yo no estoy de acuerdo. La última vez que vi, no sé cómo estarán hoy los montos y los números, la última vez que vi, estábamos hablando que en el presupuesto estaban contemplados y escondidos y tratando de rebuscarse más ahí. Estamos hablando de 40.000 o 50.000 millones de guaraníes solamente en el tema de ONGs. Y había ONG de todos los colores y para todas las cuestiones. O sea, ese es un despilfarro total, es una joda total. ¿Quién controla? ¿Quién le hace el seguimiento? Y en el caso particular del coro ciego, o sea, sin entrar a discriminar nada, pero ¿cómo funciona la cuestión? Y después otra vez, el señor, que ahora no me acuerdo su nombre, resulta que menciona, no, hay gente que vive solamente de lo que recibe de la ONG. Bueno, pues la ONG no es una organización eh, benéfica. La ONG no es una organización benéfica. Y si lo son, bánquense ustedes. Pero no vayan a usar la plata del pueblo como plata de ustedes y usan y abusan de la plata del pueblo. O sea, organización no gubernamental. ¿Por qué tiene que el gobierno estar solventando estas organizaciones? Ese es el punto. O sea, no corresponde, se debe cortar de raíz todo ese tipo de cosas. 40.000, 50.000 millones, es una locura, señores. Se tiene que transparentar el presupuesto general de gasto de la nación. No se pueden tener ya rubros escondidos, rubros híbridos que al final terminan siendo simplemente cupos prebendarios. ¿O por quién va a votar esta persona? O sea, yo me voy y presento una feroz plataforma. Va a votar por mí. Pero resulta que es otro que le da la plata. O sea, le da mi plata, ¿verdad? O sea, otro usa mi plata y le da él mi plata. Pero estas personas, ¿por quiénes van a votar? Eso se llama prebendarismo, señores. Cortemos ese tipo de cosas y dejemos de seguir usando la plata del pueblo para seguir sosteniéndose en un esquema corrupto, prebendario, político. Esa es la situación. O sea, no luego. Y desde todo punto de vista. Bueno, otra cuestión que inclusive quería hablar, pero no pude, nomás creo que no, al final no me respondió, es que tiene que ver con el caso particular de la extradición del señor Assad Barakat, eh, miembro de Hezbollah, que vino hoy. No sé exactamente, me hicieron una cantidad de preguntas, traté de hablar con el fiscal Manuel Doldán, pero me dice que no puede atenderme. Eh, pero las preguntas que le quiero hacer y a todos, que todos se hacen, es, bueno, listo, o sea, como el tema, Paraguay pidió por él, viene acá, va a cumplir su pena acá, de acá se va a ir a Estados Unidos, ¿cómo es la cuestión? Porque el señor Assad Barakat fue extraditado por Paraguay y vino de Brasil a Paraguay. Supuestamente va a estar en la FOPE. Nosotros sabemos que no tenemos condiciones de albergar una persona con estas características, si es cierto esto que le atribuyen como currículum o como prontuario, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Entonces, sí, sería bueno que entendamos qué es lo que está pasando, o sea, cuál es el caso, o sea, yo desconozco. Vamos a seguir insistiendo con relación a que traten las autoridades de darnos algún tipo de explicaciones al respecto. Y bueno, y después un lindo caso que tengo en marcha y simplemente les quería poner al tanto para hacerle un seguimiento. Tiene que ver con dos cuestiones. El tema de los funcionarios públicos y el tema de los periodistas. ¿Y a qué voy? Voy a lo siguiente. Resulta que yo pedí en varias ocasiones, un caso concreto, pedí en varias ocasiones tener una entrevista periodística con el presidente del Banco Central, José Cantero. Eh, Resulta que no está, no puede, lo que sea, ¿verdad? No da entrevistas, todo lo que vos quieras. Pero él hace meses,
desde junio, para ser más específico, se pasa recorriendo todos los medios comunicacionales. La cuestión es la siguiente, y me pueden decir, no, pero uno puede hablar donde quiera hablar. No, 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 vamos a aclarar un poco los términos. Yo, que soy un particular, ustedes, que son un particular, pueden hablar o no hablar, si quieren o no quieren. Los funcionarios públicos, las autoridades nacionales, tienen que dar explicaciones de su gestión pública, les guste o no les guste. Yo no le voy a entrevistar a José Cantero para preguntarle si tiene amante o no tiene amante, o que si es rubia o es morena su amante. Yo no voy a tocar ese tipo de cosas. Yo voy a tocar temas que tienen que ver con su gestión pública. Y él tiene que entender que tiene que dar explicaciones a la ciudadanía y tiene que recibirnos a todos los periodistas por igual. Porque si no, ahí entramos en el famoso rubro de los periodistas mercenarios y los grandes medios de comunicación, NES, que resulta que son los que tienen la primicia para tratar de hacer las entrevistas. Entonces, bueno, para hacer las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa nomás con ese punto? Yo no puedo estar buscando, o sea, todos los periodistas estamos en igualdad de condiciones, que yo sepa, todos somos iguales, ¿eh? No hay ciudadano de primera ni de segunda, así como yo entiendo. Y eso se traslada no solamente a los funcionarios públicos, también se traslada a todas las actividades económicas y con más razón en una actividad tan delicada, con un compromiso social que deberíamos tener todos. Tenemos algunos, la mayoría no lo tienen, son periodistas mercenarios. Entonces, todos los periodistas somos iguales. O sea, ¿cuál es la diferencia de hablar con fulano o con mengano o con sultano? O yo voy a elegir el que me va a hacer publinota y no el que me va a destrozar y no el que me va a hacer preguntas complicadas y yo quiero hacer solamente... O sea, ese tipo de cosas no funcionan, señores. En una república no funciona. Hasta a Donald Trump, le bajaron la línea con relación a eso. Tienen que hablar con todos y tienen que dar explicaciones a todos. Resulta, y voy a seguir más adelante, porque tenemos una entrevista, una comunicación telefónica, pero este es un tema que vamos a seguir tocando porque resulta que hice un pedido a través de acceso a la información para establecer cuál es el procedimiento para el tema de las entrevistas. Y ahora pedí, justamente me respondieron a través de acceso a la información, me han respondido y me dicen que yo tengo que pedir nomás audiencia. Y yo ya pedí varias veces audiencia. Entonces, ahora lo que me piden mis abogados es, me dicen, no, necesitas una nota que te deniegan, ¿por qué a vos te deniegan? Y voy a judicializar el caso. José Cantero, voy a judicializar el tema, pero no es nada personal. Yo quiero que entiendas que no es nada personal. Es simplemente para que entiendan ustedes, los funcionarios públicos, que tienen que dar explicaciones sobre su gestión pública. Punto. Y también tienen que entender los periodistas de primera, de segunda y de tercera, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ahí es donde quieren marcarnos la diferencia los periodistas mercenarios. Marcarnos la diferencia, si yo tengo acceso a fulano y vos no tenés, dejate macanear, eso no existe. Todos somos iguales ante la ley. Así no va sencillo, muchachos. Pero es un lindo caso que vamos a seguir. Yo tengo tiempo, tranquilo. Ya comencé a quemar las instancias administrativas, que es lo que me pidieron, y voy a ir quemando todas las instancias. Y va a ser probablemente la primera entrevista por orden judicial que se vaya a dar en la República del Paraguay. Pero no se preocupen, en otras partes del mundo ya se dieron. Pero es un lindo tema que tiene que ver con la transparencia y con la gestión pública a que se deben los funcionarios públicos y que tienen que comenzar a meterse en su chip. Y los periodistas mercenarios tienen que ir desapareciendo del mercado. Bueno, nosotros estamos en línea con Héctor Ruiz. Héctor Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Héctor Ruiz, para los que no te conocen, vos sos el estudiante al cual le detuvieron porque no tenías cédula de identidad. Ahora, vos sabés que tu tema se instaló a nivel ciudadano. Por supuesto, salieron los troles que justificaban la detención, pero más allá de la cuestión de troles y ese tipo de situaciones, o sea, desde el punto de vista jurídico, instalaste una cuestión porque todos saben, o sea, los abogados, los no abogados, las autoridades, saben perfectamente que no pueden detener por no tener segura identidad. Exacto. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia? Diciendo que hacen para encontrar la gente que tiene orden de captura, pero en realidad lo que hacen es pretendiendo justificar
¿verdad? Con eso es dejar en evidencia la inutilidad de la Policía Nacional en el Ministerio Público. Como gente con orden de captura no va a estar capturada, ¿verdad? Y también para nosotros es una práctica anacronista. Salió libre ya la dictadura hace más de 30 años y la gente, o sea, la policía sigue deteniendo a quien quiera en cualquier situación. En nuestro caso particular se da en una conferencia de prensa. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, estábamos amparados por la ley, en una conferencia de prensa, tomando las precauciones y las medidas sanitarias correspondientes. No había aglomeración, todo con tapaboca, alcohol. Y bueno, nos detienen bajo esa excusa, ¿verdad? De manera prepotente, agresiva y además fiel estilo sionista, ¿verdad? Como te digo. Ahora, vos llegaste a la comisaría y creo que inclusive llegaron abogados que querían asistirte y tampoco le dejaron entrar. Sí, llegó un abogado que me iba a asistir, ¿verdad? Y no me dejaron entrar porque supuestamente tenía su matrícula. ¿Y desde cuándo en una comisaría se tiene que existir una matrícula para entrar a asistir a un detenido? Que violar el derecho del detenido y su propio abogado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue tu experiencia ahí? O sea, ¿qué pasó realmente en la camioneta cuando te llevan? ¿Te trataron bien? ¿Te garrotearon? ¿Te apretaron? ¿Te pincharon? O sea, porque inclusive el policía este que te lleva, creo que no sé si fue contigo o con tu compañero, que comenzó a desafiarse. Te voy a apostar que le puedo llevar preso. O sea, totalmente desatinado realmente en el caso de la policía y después le llevo porque se me antoja. Le llevo preso porque se me antoja. O sea, me imagino que algún tipo de acción, no sé, penal corresponde a ese tipo de abuso de autoridad, ¿verdad? Sí, el camino es así, o sea, nosotros estábamos dando la conferencia y empiezan ellos de manera prepotente a exigir que nosotros presentemos nuestra cédula, ¿verdad? Y nadie le presentó, efectivamente, porque nosotros en ese sentido estamos amparados por la ley. O sea, es decir, la ley en realidad en ningún artículo dice que es obligación del ciudadano darle la cédula a la Policía Nacional. ¿Y cómo saliste sorteado vos para que te lleven a vos y no a todos? Si nadie presentó su En cédula. realidad, no sé, yo creo que nuestra discusión fue un poco más fuerte nomás con los policías, ¿verdad? O amanecieron de mala o en realidad, insisto, es una práctica que ellos tienen acostumbrados. Lo que sí que se da un forcejeo con la policía para intentar alzarme y ahí es cuando el compañero mío le dice que no pueden llevar, que no se puede hacer eso y el oficial le responde sí, yo le voy a llevar arrestado porque se me antoja. A lo que el compañero le replica y le dice no puedo llevar a nadie porque se me antoja. El oficial le dice que era votar y eso fue lo que salió en todo, o sea, en el video que estuvieron grabando los compañeros se escucha claramente esa declaración, ¿verdad? De parte del policía. Y cuando me alzan a la patrullera, me alzan a la fuerza entre tres oficiales y me llevan a la comisaría. En la patrullera no hubo mayor inconveniente, solo que uno de los oficiales, creo que el nombre de Víctor Benítez, en todo momento fue un prepotente y un agresivo lo que me estaba puteando porque en el de cómo yo no voy a tener mi cédula, que es mi obligación y me estaba hostigando y me decía grabando, ¿verdad? Y ya llegaba a la comisaría, me identifico nuevamente y me dicen que no sos vos, no puede ser vos, y mi cédula niño es del 2012, vence en el 2022 y del 2012 al 2020 con mucho cambio, con 8 años, ¿verdad? Me decía que no soy yo y bueno, yo tenía mi cédula, solamente que yo no estoy obligado a mostrarle, pero ahí le tuve que mostrar porque si no, capaz que la cosa iba a empeorar. Estaba yo solo en una comisaría rodeada de policías prepotentes y agresivos. En eso llegan los compañeros, ¿verdad? Que estaban en la conferencia y otros a presenciar lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y ocurre nuevamente un disturbio y la policía le echa prácticamente a patada a los compañeros de la comisaría y rodean la comisaría con 10 policías y 4 líneas armados como si fuese que detuvieron a un criminal de alto riesgo, ¿verdad? Era un estudiante que simplemente estaba en una conferencia de prensa. Y me dicen que me iban a imputar, que me iban a tener ahí detenido durante 6 horas, ¿verdad? Y todo eso para amedrentar. En un momento cuando se da la discusión con los compañeros y le están ahí en la comisaría, de hecho un oficial sale con una escopeta y se para a mi lado. Yo no entendía cuál era la función de la escopeta, ¿verdad? Más que amedrentar. ¿Cuánto tiempo estuviste en la comisaría?
aproximadamente. ¿Y qué o sea, al final, y cómo quedó el tema? ¿Te identificaron? Al final comprobaron que efectivamente eras vos el de la cédula y te dijeron, bueno, te puedes ir. Bueno, tanto así no fue en realidad, ¿verdad? Tuvieron que ir, o sea, fue un abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, tuvo que ir el defensor del pueblo, los medios de prensa para presenciar lo que estaba ocurriendo. A mí, cuando yo llegué a la comisaría, ahí desde el minuto uno, a mí ya me identificaron. Me dijeron, no sos vos, yo dije, bueno, tomaba mi celular, le mostré al comisario mi celular y me dijo, sí, es él. Él me dijo, vamos a hacer el lanza, te vas a quedar hasta 40 minutos y te vamos a liberar. Y cuando ocurrió el disturbio con los compañeros, es que ellos me dicen que me iban a detener durante 6 horas. Y ahí ya cambió, digamos, el alegato de la policía, decían o sea, que a mí me detuvieron por aglomeración y violar el decreto de la cuarentena. O sea que no, en el video de circuito cerrado del Congreso se ve perfectamente que no había aglomeración. Y cuando ya me liberaron por fin después de tanto quilombo, en el acta policial figura que el delito que yo había cometido era supuestamente la violación de la ley del marchódromo, que nosotros estábamos manifestándonos frente al Congreso. Y la ley del marchódromo establece un mínimo de 30 personas. Y aparte, no era una movilización, era una simple conferencia de prensa para anunciar la movilización del 23 de julio del sector educativo. Excelente, Héctor Ruiz. Gracias por la comunicación telefónica. Yo creo que este tema amerita seguir conversando, seguir hablando y yo creo que tu caso tiene que ser también un ejemplo y ojalá realmente existan abogados que no dejen pasar la situación, porque tiene que ser una cuestión ejemplar también para las autoridades, este tipo de accionar totalmente autoritario y totalmente prepotente, ¿verdad? Claro, nosotros, de hecho, ayer nos reunimos con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Ellos nos aconsejaron presentar una denuncia al presidente de la Cámara de Senadores. De hecho, que la Comisión ya pidió un informe pormenorizado a la comandancia y solicitó también el video del circuito cerrado para acompañar la denuncia. Y estamos también en contacto con el mecanismo de prevención de la tortura para que nos asesoren, ¿verdad? Sí, yo creo que, o sea, nosotros vamos a tomar esas acciones legales para sentar un precedente, porque no puede ser que esto siga ocurriendo 30 años después de que la dictadura cayó. Y sumado a eso, esa misma noche madrugada, lo ocurrido en Ciudad del Este deja en claro que nosotros seguimos viviendo en un terrorismo de Estado, no un Estado democrático, eso es terrorismo de Estado. Así mismo, Héctor Ruiz. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Gracias a ustedes por el espacio. Dale, gracias. Bueno, así estuvimos con Héctor Ruiz. Vamos a seguir tocando el tema el lunes. Nosotros damos por concluido nuestro programa de Artículo 26. Hasta luego.